pero también pedí un poquito de... Ahora estamos, justo le contaba a Juan, estamos actualizando los antivenenos, los sueros antiponzoñosos, antitoxínicos. Ahora, después vamos a ver lo que surja de conversar para una segunda oportunidad. Volvamos a hablar, claro, sí. Hay gente que se conecta. Está ahí. Bueno. Duplicar. Pues, sí, yo trabajo ahí, sé pronto. Nacho, ¿pasan las diapositivas? Ahora con el cuento, sí. Sí, ahora está en pantalla completa y están pasando. Pasando, entonces estamos listos. Bueno, Claudia, ya creo que casi te presentaste ya. Así que estás... Acércate más ahí, estamos cómodos. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, primero agradecerles a Juan especialmente y a ustedes por participar. La idea es que podamos conversar de la pediatría junto a la toxicología. Algo muy, muy importante. Cada vez que surge que se puede dar una charla con respecto a toxicología, se presenta, hola, buenas tardes, se presenta la duda de ¿Se conocen pediatra? ¿No? Sí, del hospital, hola. Bueno, yo me iba a saludar. Se presenta la duda de ¿qué hace un toxicólogo? ¿Qué es la toxicología? Y es una rama de la medicina que atiende enfermedades que son las intoxicaciones. Y una intoxicación es una enfermedad que se puede dar cada vez que un agente químico tiene la posibilidad de dañar a alguien. Y de esa manera se convierte en un tóxico. Eso hace un poco de diferencia entre lo que sucede en nuestro país y en el resto del mundo, porque en el resto del mundo también los toxicólogos saben o se dedican a los agentes físicos en tanto pueden dañar a alguien, la radioactividad, etc. Nosotros no. En Argentina, si nos surge una de esas consultas, tenemos que investigar para poder responder. Pero es siempre que un agente químico pueda dañar a una persona. Fíjense que en pediatría tenemos que analizar, como siempre, ¿no? Lo clínico, lo individual, lo real, lo presencial, y todo lo que sucede alrededor de eso, lo epidemiológico, ¿no? Como se dice, el ojo clínico ve el paciente, el ojo epidemiológico ve todo, ¿no? Entonces nosotros muchas veces en toxicología nos encontramos interrogando, preguntando, queriendo saber para constituir una situación epidemiológica de una intoxicación. Y en pediatría es importantísimo las edades. Y también las características del niño. Es como que todo está interrelacionado, porque un niño podrá tener una determinada edad, pero si presenta un retraso en su maduración o alguna patología específica que hace que se comporte como de otra edad, va a ser más probable que sufra un determinado tipo de intoxicación accidental y no intencional, por ejemplo. Y eso lo correrá de la edad. Nosotros sabemos que por edades en general, la edad que el niño desconoce el peligro, ¿verdad? Los niños tienen una noción inicial del peligro a los 4 años, aproximadamente. Y una noción más acabada, más formal, como para dejarlo cruzar en la calle a los 9 años, siempre y cuando se den todas las condiciones. Entonces, hasta esos 4, que el niño es curioso, que investiga, que se mete, que tiene una movilidad, que se va animando a hacer cosas y que conoce la vida a través de la boca, es muy probable que vaya, junte cosas, se las lleve a la boca y ahí encuentre algún químico, que puede ser un medicamento, un alimento, etc. Ambiental, es decir, nosotros en toxicología es muy importante que sepamos la causa de la intoxicación, no solo el tóxico implicado, sino la causa. ¿Cómo esa persona, ese niño, en este caso, llegó a intoxicarse? En su ambiente, ¿qué podía haber habido que le afectara? Gases, imagínense lo amplio que es eso, porque tenemos las intoxicaciones por monóxido que están ahora, cuando vamos al último punto, que el clima, nosotros en base a le decimos temporada alta,
en sentido figurado, ¿no? Por ejemplo, con este frío tan polar, nosotros tenemos muchas consultas por intoxicaciones por monóxido de carbono. Pero también sepan que podemos llegar a tener por incendios, humos de incendios. Y los humos de incendios sabemos que son mezclas de gases, o sea, es gases mixtos en los que siempre hay monóxido de carbono, cianuro. ¿Qué más puede haber? Bueno, ¿en base a qué se quema? Pero hay que saber también que son intoxicaciones por humos de incendio que le pasa a alguien en el ambiente. Bueno, errores terapéuticos, imagínense que puede haber en lo que se les ocurra. Hay uno que es de todas las guardias, que es la mamá que le tenía que dar betametason al hijo, la mamá, la tía, la prima, la abuela, y le dio salbutamol, gotas orales. Ay, nos pasó el otro día que le di, ¿qué era que le era lo de la gota? Nafazolina. Nafazolina. Bueno, y ahí tenemos algo importante. Entonces, en este caso es en la administración del medicamento. Y fíjense que la nafazolina tiene una particularidad. Cuando escuchamos nafazolina hacemos ¡oh! ¿No? Porque la nafazolina pertenece a un grupo de tóxicos que, gracias Juan, con muy poca dosis, a dosis terapéutica, tiene efectos adversos importantes, porque puede despertar un síndrome estimulante simpático y después se agota el simpático. Y a eso más le tenemos miedo, porque puede llegar a bradicardias extremas que requieran incluso el uso de una prueba de atropina. ¿Vieron que en psicología existen las pruebas? Las pruebas son aplicar un antídoto para ver si ese paciente responde a ese antídoto y es una herramienta más en el diagnóstico de esa patología. Entonces, en el caso de, por ejemplo, una nafazolina, un paciente que llegó a una gran bradicardia extrema y uno le hace una prueba de atropina, esa atropina, aparte de diagnosticarlo, entre comillas, lo cura, porque ya se revierte esa bradicardia, cosa que no nos sucede, por ahí ustedes pensaron en los órganos fosforados o en los carbamatos, que son tóxicos, que van a dar en el cuerpo síndromes colinérgicos, pero más que nada le tenemos miedo al muscarínico, ¿no? Que es aquel que puede amenazar la vida por la dificultad respiratoria que genera, por las juntas de secreciones, por la bradicardia extrema. Entonces, cuando uno hace la prueba de atropina en esas circunstancias, la prueba da positiva, pero positiva quiere decir que el paciente no presenta ningún cambio. Cualquier corazón normal con atropina se taquicardiza, ¿verdad? En este caso están tan bloqueados los receptores por esa acetilcolina que sobra, porque hay un inhibidor que no deja que se destruya esa acetilcolina, que esa atropina que le doy no me alcanza para nada. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca no cambia, el paciente no cambia, sigue igual, digo, es positiva. Está intoxicado por fosforados, ¿sí? Ya que pasamos el aviso, ya que hablamos de la nafazolina. Error terapéutico puede haber el que se les ocurra. Hasta en la farmacia nosotros mandamos a comprar difenidramina y le dieron difenidantoína. O sea, muy frecuente. Un trance en que indiqué betametasona y era muy parecido el frasquito de betametasona azul y blanco al de Reliberan. Buah. Y le dio Reliberan, vino el chico al otro día con extrapinamida terrible. Ahí está. Es muy importante saber La eso. farmacia se equivocó, cuando la madre saca la cartera le dio betametasona. Es muy importante también que sepamos entonces que dentro de esas situaciones, quizás ustedes dicen, bueno, pero metoclopramida, una marca Reliberan, no habrá que usarlo porque es lo que se llama medicación sintomática en pediatría, ¿no? Que, bueno, valía que se le dijera a la persona picapedrera, ¿no? O un montón de sobrenombres, pero bueno, habrá una situación en la cual, por ejemplo, nosotros requerimos de la metoclopramida en toxicología, sí, para lograr que un paciente que no tolera un antídoto lo tolere. Ejemplo, N-acetilcisteína, que es altamente generadora de dispersia o molestias gastrointestinales. Entonces nos valemos de esa metoclopramida y bueno, nos arriesgamos a que ese paciente pueda tener un efecto extrapiramidal. ¿Por qué se produce eso? Porque nosotros tenemos un equilibrio en nuestro sistema extrapiramidal en el cual acetilcolina y dopamina actúan juntos. Cuando doy un bloqueante de esa dopamina, predomina la acetilcolina.
Entonces esa persona puede tener todos los signos de extrapiramidalismo, ¿no? Tortícolis, cialorrea, rueda dentada, pero hay que saber que son contracturas musculares dolorosas que pueden llevar a la rhabdomiólisis, si no se revierten rápidamente. Entonces ese paciente también está intoxicado, el que tiene un extrapiramidalismo. ¿Conserva la conciencia? Sí. Eso nos sirve para decir, bueno, no es una convulsión, porque más de una vez nos pasa que no, porque tuvo una convulsión. ¿Y cómo está? ¿Perdió la conciencia? No, está. ¿Le duele? Dice que le duele. No, probablemente que ese paciente es más probable que tenga un extrapiramidalismo. También no tendrá que ver en pediatría tanto lo laboral, como hoy hablábamos, Juan, pero la toxicología también se dedica a lo que es la exposición a químicos en el ámbito del trabajo. Pero a veces habrá un niño que un día tenga una sintomatología y que haya que preguntarle de qué trabajan los papás. ¿Sí? ¿Qué químicos están accesibles para ese niño? ¿Qué hobbies tiene ese papá? ¿Va a pescar? ¿Tiene plomadas? Etcétera. ¿Sí? Lo laboral quizás así interviene en la pediatría. Lamentablemente, las causas intencionales son cada vez más frecuentes y acá las intencionales incluyen todo lo que es el abuso de sustancias, las tentativas suicidas, que cada vez lo vemos en chicos más chicos. Ustedes tienen acá, admiten hasta la edad de... Y nosotros hasta los 16, 18 años admitimos. Bueno, entonces se van a ver enfrentados más de una vez a algún paciente con una ingesta intencional de medicamentos, alimentos. Es decir, yo aquí tendré una causa, que buscar la causa, y después veré cuál es el tóxico. Lo dividimos en dos, ¿cierto? Es muy importante que sepa la causa, es decir, esa persona tenía la intención de autolesionarse, ¿y qué tomó? Bueno, tomó lo que encontró o lo que consideró. Puede ser un medicamento, sabemos que de todos los días el paracetamol, ¿verdad? Sí. Paracetamol a la orden del día. ¿Por qué? Eso se da por varias cosas, porque es muy accesible, es económico, en redes sociales se publicita, y ante una sobredosis no tan grande, el metabolismo del paracetamol lleva a una vía que vieron que en el hígado hay una sulfatación y una glucuronización, y hay un pequeño porcentaje que va a un metabolismo oxidativo. Cuando se produce una sobredosis, se desvía hacia un metabolito oxidativo muy tóxico, tiene un nombre, bueno, N-acetilparabenzoquinolamina, que lo que uno hace es proveer un antídoto en ciertas circunstancias para evitar que ese metabolito se una a las estructuras del hepatocito y pueda llevar a un fallo fulminante, ¿no? Pero bueno, después puede haber lo que sea, alimentario. Hay algo que nosotros también tenemos incumbencia en lo que son los botulismos. Muchas veces nos llaman por enfermedades transmitidas por alimentos que no llegan a ser botulismo, pero también necesitan un diagnóstico diferencial. La ingesta de setas, hongos. Vieron que puede ser o con finalidades recreativas, vieron que ahora se usan mucho los alucinógenos, incluso para patologías, se los provee en tratamientos oncológicos, los hongos psicodélicos, para fiestas, etc. Pero también puede haber, y en nuestro país, las plantas, la exposición a plantas. Sí, el otro día tuvimos la consulta de un joven de 13 años en una localidad que encontró un tubérculo tirado cerca de una verdulería y lo comió, y era el nabo del diablo, que es una planta que tiene toxinas similares a la cicuta. Tuvo vómitos, tenía parestesias, tenía fasciculaciones linguales. Bueno, ahí hubo que buscar bien la causa, a ver si fue qué pasó, pero bueno. Malicioso, bueno, todos sabemos los envenenamientos, ¿no? ¿Cuántas personas mueren con...? Y había una disquisición en el lenguaje, decir que un veneno era el que se daba maliciosamente y un tóxico era el que no era malicioso, pero en sí es todo lo mismo, tóxico, veneno, etc. Homicidas, bueno,
ya se sabe, ¿no? De Gilla Murano y un montón de personajes que han producido. Entonces, después tenemos que se produzca una consulta de toxicología. Esa abreviatura que está ahí, en realidad se conoce con una sola T. Es Centro de Información, Atención y Asistencia Telefónica. Yo le agrego la otra, toxicológica, pero lo correcto es con una sola T. De esa manera funcionan en el mundo los centros de información telefónica. Como nosotros decimos, pueden llamar al que ustedes quieran. A mí me gusta llamar al que quiera, al de Nueva York, si quiere. Yo estudio con el libro de Nueva York porque me gusta ese libro. Pero es importante que uno sepa cuando se va a un lugar o cuando está en una determinada zona, qué centros toxicológicos están allí y con qué centros uno cuenta y cómo contactarse con ese centro para las distintas finalidades, en la urgencia, en el control de consultorio, por una capacitación, etc. ¿Sí? Habrá centros toxicológicos, en todo el mundo hay, ¿no? Entonces, a veces uno tiene una absoluta certeza, dice, bueno, este paciente está intoxicado, voy a llamar al centro de toxicología. Y ahí viene y dice, ¿a cuál llamo? A uno, al otro. Como nosotros le decimos, llamen al que quieran. Ahí trabajo yo, en el Centro Provincial de Toxicología. Yo, hago mi guardia, 2 días de 8 a 20, y soy la encargada de los ateneos formativos para el servicio. Entonces, este centro es el centro que pertenece a la provincia de Buenos Aires y debe dar respuesta a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires en cuanto a proveer un antídoto, si es que se dispone, o un estudio o una consulta, es la obligación nuestra. El contacto es ese, que ustedes ya conocen, 0800, o el WhatsApp, con el que se pueden comunicar. También hay un mail, pero ustedes pueden decir, bueno, a mí me gusta llamar a otro centro, lo pueden hacer. Pasa que después, cuando tienen que proveerse de un antídoto, nosotros lo proveemos y lo controlamos, entonces ahí viene el lío. Nos pasa que hay lugares que prefieren llamar a Posadas, y está todo bien, porque así, nos pasó la otra madrugada, que es un hospital que queda cerca del Posadas, y llaman ahí. Bueno, pero tienen que seguir con ese centro para poder ir después controlando cómo va el tratamiento, cómo va la evolución de ese paciente. Entonces, puedo tener una certeza absoluta, interconsulto. Puedo tener una sospecha, interconsulto. Entonces, es importante que uno se haga la idea de poder contar a las intoxicaciones dentro del espectro o del abanico, los diagnósticos diferenciales. Es decir, una puntita, tenerlo ahí dormidito, y decir, no está intoxicado, no será un tóxico, ¿no habrá pasado algo? Es importante como pediatras de consultorio, pediatras que asisten familias, que les provean los teléfonos a los pacientes, que las personas pueden llamar, quien quiera, puede llamar a ese teléfono, que tengan los teléfonos de emergencia. La toxicología mundialmente se maneja telefónicamente porque hay cosas que se pueden hacer en el propio lugar y que no se deben hacer en el propio lugar y que hay que invitar a las personas que lo hagan, y porque hay muy pocos especialistas, en una especialidad de la cual hay pocos, hay falta, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden, como decía allí, evitar esos procedimientos populares, que los conocemos todos, ¿no? Meterle los dedos, ponerle boca abajo, darle leche, darle agua, darle soda, darle lo que se les ocurra. Y todas esas cosas que incluso pueden ser peligrosas si se las hace. Entonces es mejor llamar, cuanto antes llamar y poder hacer. Nosotros tenemos un problema que somos uno solo de guardia. Entonces a veces se nos acumula la llamada con el WhatsApp, Perdonen, es así. Y es importante lo que decía abajo también, ¿no? Los métodos de eliminación. Bueno, ahí explica un poco de qué va. Bueno, somos una institución perteneciente al Ministerio de Salud, pero dependemos del Hospital San Martín como hospital. Hacemos guardia físicamente en el dique, en el hospital del dique de Ensenada, porque no hay lugar en San Martín por ahora para que nos lleven ahí.
Bueno, esa frase que está ahí arriba, lo que yo quise transmitir es que cuando uno sabe cómo se dan las intoxicaciones o qué pasó, o a veces los nenes dicen, no, yo corté un hongo de suelo que es igual al que mi mamá compra en el supermercado. Y fíjense que tiene su razón de ser, porque a mí me acuerdo, hace poco me tocó una nena, esta no es época de setas venenosas, sino que es otoño, calor, humedad. Vieron que había proliferación, mucha gente que no tenía para comer se hacía comida con eso. Y eso cambió un poco el perfil, porque en nuestro país no es como en otros países del mundo que las familias salen a recolectar setas para hacer comidas y prueban con una cucharita esas pruebas que son mitos, que no son verdad, que le pasan el ajo que la cuchara de plata, no sirve nada de eso. En nuestro país, en general, son niños que hacen comidita, juegan. Esta nena, sí, yo agarré el mismo que compra mamá en el supermercado. Y eso hace que un hongo muy frecuente como causa de intoxicación, tiene un nombre raro, Chlorophylum molybdite, pero se parece al champiñón, ¿no? Entonces los chicos lo ven familiar y lo usan para hacer la comidita. También harán con plantas, Sí. con las plantas, eso hay listas de consultas por eso. También es peligroso cuando los grandes decimos, tomate esto, mira qué rico, es un caramelito y es un medicamento, ¿no? Entonces, tener mucha precaución, no tomar medicamentos delante de los niños, no dejarlo al alcance, lo que ustedes ya saben. Todo eso hará que en la consulta pediátrica sea un consejo, se utilice como estrategias de prevención. Obviamente que guardar, como está ahí, ¿no? Productos en envases no originales es de todos los días, y eso pasa y uno no puede creer las cosas que toman. Dice, no, pero no puedo creer, estaba en la heladera en una botellita vacía, ¿y qué era? No, dice, el abuelo se hace fomento con alcohol etílico, al 96, una planta que se llama jarilla. A buscar, jarilla, bueno, y se toma. Bueno, medicación, hoy en día también el hecho de que vieron que generalmente se llamaba drogas de abuso, pero ahora se pide que internacionalmente se lo llamen sustancias psicoactivas, porque son utilizadas para alterar la percepción, las emociones, las sensaciones de las personas. Están al alcance de los niños, lamentablemente. Dijimos eso, los errores de medicación en cualquier punto de la cadena. Hay algo que muchas veces nosotros buscamos en toxicología y que forma parte de lo que es el criterio toxicológico, y es eso, buscar congruencia, ¿no? El otro día llaman, por ejemplo, y dicen, no, entró una niña de 2 años que está con somnolencia, atáxica, tiene reflejo fotomotor lento, los signos vitales están bien, y el hermano la vio tomar agua de eucalipto que está puesto ahí en la estufa para quemar. Nosotros pensamos que es eso. Entonces, cuando uno se pone a pensar, el eucalipto es estimulante, tiene aceites esenciales, podría llegar a tener, verdad que sabemos que no se tiene que usar en fomento ni en nada, porque da broncorrea, broncoespasmo, en dosis elevadas puede dar convulsiones, es excitador. Además que como pediatras recomendamos que no lo usen, en este caso indudablemente no era, ¿no? Entonces, sí, sospechar más de una benzo, después le dio benzo positiva, era una abuela que la había cuidado y había tomado clonazepam. Entonces, todas esas preguntas y las que se les ocurra para poder buscar si condice ese estado clínico actual del paciente con lo que refieren que sucedió. ¿Qué hicieron? ¿No hicieron? De ahí pueden sacar un montón de conclusiones. Después hay gente que viene al otro día, 2 días después. Entonces, hasta llegar a sospechar, bueno, ni que hablar cuando se repiten los episodios, ¿no? La repitencia lleva a pensar que tenemos que hacer una interconsulta con trabajo social, salud mental. Bueno, lo que antes conocíamos como el síndrome de Munchausen, ahora tiene ese otro nombre, que no me lo acuerdo, DAF, bueno, pero se conocía como Munchausen, y de los primeros Munchausen había, que no sé si vos te acordás, Juan, que hubo en el hospital de niños un caso también. En general, lo que dicen los libros es que al niño se le da para que simule cosas y sea sometido a estudios. Cuando no sabe hablar y no sabe contar, se le pueden dar químicos. Y uno de los primeros fue por fenolftalina, le daban y orinaba rojo.
Pero cuando el niño sabe hablar y sabe contar, se usa algo más sal, por ejemplo, cloruro de sodio. ¿Sí? Es importante también ver eso, que hay gente que no está bien en su salud mental y hace esas cosas. Y un día va a pasar que uno lo Así hace. que no es más del varón Munchausen. No, era el barón Munchausen porque a su hijo le hizo eso. Pero ahora tiene otro nombre. Y yo me lo copié y me olvidé el papel. Voy a desaprobar. Bueno, pero después, si quieren, fíjense que le dicen otra cosa, como... bueno, después se lo mando a Juan así. Cuestión que acá es, entonces, una causa maliciosa. Homicida. Esperemos que no. Entonces será evaluado por trabajo social o salud mental. Y después vienen los grandes, las grandes ayudas, si se quiere, en toxicología, ¿no? Que son los síndromes tóxicos y los signos clave. Vieron que en toxicología muchas veces nos llaman y dicen, mira, tiene tal cosa, algo muy, muy puntual y aislado. No alcanza para ser tóxico a veces. Pero algo que sea muy característico puede ser que sea una punta. Es decir, ese paciente puede no tener un conjunto de síntomas y signos que hagan pensar en causa tóxica, pero podrá tener algo, un síntoma o un signo que es clave, orientador y por el cual uno comienza a buscar. Entonces, todas esas cosas que están ahí, les vamos a pedir cuando queremos construir un síndrome, ¿no? ¿Te fijaste cómo está el sensorio? Es algo básico para empezar. Y si uno se hace una cierta mnemotecnia o un orientador para ir viendo todos los signos y síntomas que tiene que ir específicamente a buscar. Cuando decimos el sensorio, obviamente que puede estar excitado, deprimido, puede también tener una convulsión, puede tener un extrapiramidalismo, ¿no? Como dijimos, rueda dentada, etc. Las pupilas, sí o sí le vamos a pedir. Si se puede el tamaño, la respuesta a la luz, si son simétricas, asimétricas, ¿no? En general se dice que en toxicología cuando hay foco de tóxico tiene poco, ¿no? Porque en general lo que es tóxico es generalizado, pero habrá alguna vez alguna excepción. Ojo, ¿no? Los signos vitales, consignados. ¿Por qué es eso? Pues si no, está todo normal. Buenísimo. Si está normal, mejor. Pero ese normal después puede ser anormal y no sabemos cuánto, ¿sí? Si tenía 100 de cardíaca, no es lo mismo que si tenía 120 y después pasó a 150. Por favor, por eso, si se puede, se consigna. La temperatura, imprescindible también para construir lo que es un síndrome. La saturación también. Piel y mucosas también son muy, muy importantes en lo que es construir el síndrome. Después lo vamos a ir viendo uno por uno, lo que quieran vamos detallando. Habrá que mirar también la aparición de signos y síntomas específicos, pero es muy importante que nosotros les preguntamos, ¿vomitó, no vomitó? ¿Está nauseoso? ¿Cómo está el abdomen? ¿Tiene globo vesical? ¿Perdió control de esfínteres vesical? ¿O pierde? ¿Fue una convulsión? Bueno, etcétera. Repercute ahí. ¿Habrá un laboratorio específico? Puede ser que sí, puede ser que no. Y a veces, cuando se pone mucho hincapié, por ejemplo, nos pasó muy hace poquito que con un dosaje de paracetamol se suspendió un tratamiento de antídoto de un niño que estaba haciendo por una ingesta accidental y había tomado N-acetilcisteína, y ese dosaje, como la ingesta es confiable, el horario es confiable, uno predice la absorción, salió no dosable, se pudo suspender. Pero después los mismos profesionales utilizaron ese criterio para una tentativa suicida de un adulto. Y ahí no sirve, porque en ese caso había sido una ingesta polimedicamentosa, que se había acompañado de medicamentos anticolinérgicos como un opiáceo, que no era confiable el horario, etcétera, etcétera. Entonces, no ampararse en ningún examen de laboratorio específicamente, sino que es un síndrome que forma parte de algo más. Esto, si quieren, por ahí para irlo pensando, para otra vez que nos veamos, ¿no?
pero cuando ustedes se pongan a pensar, deben haber visto de esto o irán a ver, y son realmente síndromes que se constituyen con todo esto que estábamos diciendo acá, ¿no? Porque un día tendré un adrenérgico y un anticolinérgico que los dos tienen las pupilas bien dilatadas. Y el adrenérgico, le pongo la luz y se cierra, responde. Y el otro no, porque el otro es el que usa el oftalmólogo para que el ojo quede bien abierto. Y forma parte de un síndrome anticolinérgico. Si a alguien le dieron una burundanga, por ejemplo, que ahorita está tan de moda, ¿no? Que es escopolamina, que es un anticolinérgico, y bueno, tendrá las pupilas bien dilatadas, no responden a la luz. Por eso es que preguntamos, no es que somos, sí, pero bueno, necesitamos saber todas esas cosas para construir los síndromes. ¿Hay síndromes comatosos? ¿Sí? Hipnosedantes, sabemos, responden. Es importante a veces hacer la disquisición porque si cuando tenemos un paciente hipnosedante, sedado, ¿no? Con depresión del sensorio, y no va a proteger su vía aérea, cuando le intente colocar la sonda, un peligro, ¿no? Después le paso carbón, se puede broncoaspirar. Es muy importante conocer todo eso del paciente. ¿Habrá síndromes opiáceos? Bueno, lamentablemente vieron lo que pasó hace poco con la cocaína adulterada, que tenía el remifentanilo, que es un anestésico para grandes animales, elefantes, rinocerontes. Entonces los pacientes lo que tenían era un opiáceo, cuando uno esperaría con un consumo de cocaína un síndrome de excitación, alucinaciones, taquicardia, hipertensión. No, los pacientes tenían miosis puntiforme, depresión respiratoria y depresión profunda de la conciencia. Entonces, hasta que un médico usó naloxona, dijo, bueno, la voy a llamar a tóxico. Usó naloxona, respondió. Hizo la prueba de naloxona y respondió. Serotoninérgico. Y bueno, se ven, hoy en día vieron que los antidepresivos más utilizados son los SIRS, entonces en muchos hogares hay, y los niños los toman, y a veces pueden dar, y como efecto adverso dentro del consumo terapéutico puede haber un serotoninérgico leve, vieron que se categoriza leve, moderado, grave. El leve tiene características que se podrán llegar a ver en un medicado, y lo podrá desarrollar un niño. En general, los serotoninérgicos se dan cuando hay sinergia, más de un serotoninérgico, pero puede haber. El extrapiramidal, como estábamos nombrando, acuérdense del extrapiramidal, lo más común que uno ve, si bien ve metoclopramida, cualquier antidopaminérgico, pero lo más común que se ve es que alguien se tomó un haloperidol, una risperidona, ¿cuándo? El día antes, la mañana esa. ¿Por qué? Porque es un efecto adverso diferido, un efecto tóxico. 12 a 24 horas tarda el cuerpo en que predomine la acetilcolina sobre esa dopamina bloqueada. Entonces voy a usar la difenhidramina no como antihistamínico, sino como anticolinérgico, para bajarle la acetilcolina, nivelarlas y que se desaparezcan esos signos. Si no lo hago en tiempo y forma, no lo detecto a esto, voy a dar abdomiólisis, eso libera mi hemoglobina, puedo tener daño renal, la CPK elevadísima, ¿sí? Entonces tener el ojo abierto cuando hubo utilización de un antidopaminérgico, cualquiera que sea, que puede venir con un extrapiramidalismo. Movimientos anormales, sin alteración de la conciencia, rueda dentada, busco, tortícolis, cialorrea, opistótono, bueno, muy, muy variado. También pueden formar parte de alguien que ha sido recién medicado con cualquier medicación antidopaminérgica o un uso indebido de sustancias, por su cuenta consumió y le pasó. Muchos chicos lo hacen con risperidona, ¿no? Para divertirse, entre comillas. Las abstinencias. Es importante marcar que abstinencias en edad pediátrica en general no se ven. En general, ¿por qué? Valga la redundancia, porque no existen los mecanismos de recompensa, dopamina, los circuitos, me salió la palabra, neurotransmisores, como para hacer que alguien que estaba recibiendo una determinada sustancia, al retirársela o al bajarle la cantidad, pueda llegar a tener signos y síntomas por la falta de la misma y no puedan ser atribuidos a otra. Eso es una abstinencia. Pero sí, hay algo que en pediatría
y lo van a ver, lo deben haber visto, el neonato, el recién nacido. Perdón, ¿no hay abstinencia? Sí, ¿va a ayudar abstinencia a qué tipo de drogas? Por ejemplo, suponete un nene de 4 años, si consumió cocaína, después no tendrá un síndrome de abstinencia a esa edad. Porque nosotros la terapia sirve por la abstinencia. Obvio, sí, el recién nacido. No, El terapéutico, sí, sí, los sí. opiáceos. Sí, por eso haces el Y los- descenso lento. Sí. Eso es otra cosa. Eso Vos es, decís en la monodroga, sí, claro, en la monodosis. exacto. Por eso vos tenés los descensos programados de opiáceos según protocolo, Sí, eso es. ¿no? Claro, sí, exactamente. Y por eso también, bueno, ustedes en general no lo van a ver, pero no tienen que utilizar en las personas. Vieron, cuando muchas veces nos llaman y nos dicen, mira, ingresó con una sobredosis por benzodiazepina, ¿le puedo pasar flumazenil? No, preferentemente no. Porque ese flumazenil en quien está consumiendo de manera crónica va a despertar una abstinencia y lo va a hacer convulsivar o una arritmia, ¿sí? Entonces, no es... Sí, tenés toda la razón. Del paciente de terapia, por eso tienen los protocolos de descenso como deben ser. Y en terapia el flumazenil también lo dejamos usar. Claro, ¿sabés dónde mucho se usa? Yo he visto en las unidades en los quirófanos de anestesia, cuando el paciente no se despierta. Una vez nos pasó, me acuerdo, estábamos en niños todavía, mandamos a un chiquito que fue a hacerse una veda por una ingesta de un cáustico. Y no se despertaba. Entonces el anestesista, el anestesiólogo le dijo, no sé, le voy a pasar flumacenil. Y le pasó y se despertó. Después dice, sí, porque se tomó una benzo también. Se había tomado una benzo, el chiquito en la casa, así que más lo que le dieron para anestesiarlo. Y bueno. En las BD igual también se usa. Sí. Tipo, como te pasan en el MIDA, propofolio, pues te pasan el flumazenil para despertar. Sí. Sí. Y entonces, por eso, pero no en tóxicos en general, no es un antídoto que se usa Igual mucho. es cortito el efecto. Muy Se cortito. podría usar. Y también se podría usar en el mediano diagnóstico momento, de pero enseguida otra vez. coma de causa desconocida, claro, por si le queda el goteo después, si hace falta. Bueno, después están todos los otros síndromes, que ahí puse etcétera, porque el neuroléptico maligno, la hipertermia maligna, esos también pueden ser parte de la consulta con toxicología. Quizás, bueno, no lo vean ustedes. En el niños vimos, me acuerdo, un neuroléptico maligno, un chico medicado. En general, el síndrome neuroléptico maligno se da cuando un paciente está medicado con medicamentos neurolépticos, se le aumenta la dosis o tiene una intercurrencia viral, infecciosa, y tiene una rigidez muy especial en el caño de plomo, que lo tratan de doblar y no se puede, disautonomía, etc. Pero bueno, se podrá construir. Y fíjense qué lista hay, y podría haber más, ¿no? Algunos. Signos clave como para pensar en una intoxicación, porque una metamoglobinemia es algo frecuente en toxicología. Puede darse por cualquier sustancia oxidante en general, que actúe sobre el hierro de la hemoglobina, ¿sí? O también, en general, lo decimos así, o por destrucción, no compliquemos. Las hemólisis también pueden hacer pensar, por ejemplo, en la picadura de la araña. Bayu, la metamoglobinemia que se ve hoy actualmente, Sí, ¿está más vinculada a los tóxicos o al agua de pozo? ya no. Ya ¿Te no acordás se que ve. nosotros veíamos nitritos? Que decían que era de la espinaca o de... No, pero por los Algo de nitritos. eso era que- Por los nitritos. No, ya no. Nosotros, ¿te acordás que teníamos chicos con pacientes con vitamina C vía oral porque tomaban agua de pozo? No, ahora en general cuando tenemos metamoglobinemia son, sí, tuvimos, a ver, estoy pensando, esa nena, medicamentosa, sí. Hace rato que no tenemos. El otro día tuvimos una nena en Mar del Plata, llamaron, que se había tomado medio sobre de anilina colibrí, azul. En ese caso, imagínense lo que es la invitación a la metamoglobinemia. Pero se le hicieron los métodos de eliminación en tiempo y forma y anduvo bien.
no llegó a tener más que 2. 2% de la hemoglobina total como metahemoglobina. Fíjense que ustedes cuando viene la tirita del hemograma, abajo suele venir carboxihemoglobina, metahemoglobina, hemoglobina reducida. Ahí abajito viene la metahemoglobina. Bueno, la hemólisis también es un signo que puede presentarse en toxicología como orientador. Las hepatopatías, a veces cuando no les encuentran causa, los llama para ver si podría ser de causa tóxica. Hipoglucemias. En general, los niños, las hipoglucemias las pueden tener o porque tomaron un hipoglucemiante de alguien en el hogar o alcohol. El alcohol. ¿Vieron? En la pandemia era el que no estaba intoxicado con alcohol, alcohol medicinal. Claro, medicinal. Agarraban el alcohol en gel, se lo tomaban. Entonces, cuando un niñito toma alcohol, inicialmente le puede dar gastritis, intolerancia digestiva, como cualquiera que toma alcohol, y después hipoglucemia. ¿Sí? La hipoglucemia es muy común. Perfume yo he tenido. El perfume también tenés la intoxicación irritativa por las esencias y fragancias a nivel de estómago y por el alcohol, y después la hipoglucemia. Por el alcohol, claro. ¿Qué se te parece que dicen los bebés que no le pones en la piel? Porque se absorbe, tal cual. Eso por eso mismo. Claro, a las embarazadas, cuando les damos las charlas, salimos a dar charlas, salíamos a varios hospitales, me tocó ir a mí, a las maternidades, les decíamos que no se estén todo el tiempo con el alcohol en las manos, porque el alcohol se absorbe por ahí, y es tan tóxico como por vía oral, se absorbe por todas las vías, también inhalatorias, no en vano, las personas que trabajan en las cavas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas? Barricas, Sí. o no sé cómo se dice el nombre, no me sale, toneles, donde está el alcohol, cuando abren, se desmayan por el alcohol, por la parte inhalatoria. Las acidosis metabólicas, en las cuales ustedes podrán ver con un GAP aumentado, hay algo exógeno, ¿no? Y en este caso, hace poco tuvimos la sospecha, pero era un paciente adulto de una intoxicación por metanol, ¿no? No se olviden que hay alcoholes extremadamente tóxicos que pueden llegar a estar al alcance de los niños. Quizás ustedes puedan ver lo que más vemos que es los líquidos refrigerantes o anticongelantes que suelen tener etilenglicol, y el etilenglicol es un alcohol extremadamente tóxico que en el organismo sigue una vía metabólica que desemboca en oxálico. Y ese oxálico va a oxalatos, que es el calcio, y se deposita en cualquier lado. Pero en los riñones es lo más peligroso. Y dan acidosis metabólicas con anión GAP aumentado. El metanol también. La mentita, el Big Vaporub, eso también. Bueno, el Big Vaporub tiene todo un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen eucaliptol, mentol y alcanfor. No se olviden que los aceites esenciales en los niños pueden ser convulsivantes, ¿sí? Amén de irritativos, ¿no? Le dicen, ay, a mí me embadurnaba, me acuerdo cuando era chica. Y peor, tenés más moco, más tos, podés tener broncorrea, broncoespasmo. Pero podés tener una convulsión, especialmente con el alcanfor, porque el alcanfor, antes se usaba, le ponían a los chicos la pelotita de alcanfor, ¿viste? Y el alcanfor es convulsivante, es un estimulante cortical directo. También está, por ejemplo, en el agua de Alibur, ¿no? El agua de Alibur tiene sulfato de cobre, sulfato de zinc y alcanfor. Entonces, hay que acordarse eso. Bueno. Eso del Vivapor que dijimos. Así que se desaconseja, ¿no? En pediatría. Porque lo comen los nenes. Sí. Tuvimos en el niño un lactante, me acuerdo, que tenía acidosis metabólica, y no sabíamos la causa. Terminó en terapia y después nos dimos cuenta, la madre era boliviana y le pasaba, lo untaba entero en mentita, que era como el Big Vaporub de Bolivia. Y lo siguió untando en la terapia hasta que lo descubrió una enfermera y lo dejó untar y se recuperó, pero no sabíamos la causa. Bueno, hay un caso similar, pero en Capital, de un nene que falleció, porque lo untaban también.
Porque era chiquito y la superficie corporal. Exacto, es una gran vía, Pequeña, no hay que claro. nunca subestimar las vías de absorción en toxicología. Incluso no sé si te acuerdas que había en una época en los quemados eh, por el Platzul. Claro. No se olviden la peligrosidad de los anestésicos locales. Los anestésicos locales, especialmente la benzocaína, es metahemoglobinizante y da a dosis terapéutica, para esos oral son, no debemos decir marcas, pero cualquiera tópico o cutáneo, y pasaba que un chiquito convulsivaba, allá un quemado, y era la lidocaína que tenía el Platzul, ¿no? Como anestésico. Bueno, Y los test esos que les preparan para los vómitos y eso. claro, los tés. Bueno, vi que el otro día llamaron después ustedes por té de anís. No sé a quién le tocó de Ah, no, ustedes. no, yo lo vi. No estaban ustedes. Puede ser de la Guardia Externa. La Guardia Externa, té de Pues, no, anís. sí, sí, No no. se olviden que el anís puede ser para comida, pero hay un anís De que la estrellada. es más tóxico, claro. ¿Te acordás que antes había? Paico, anís estrellado. Poleo, toda la yerba de guardia, pollo. toda la guardia Antes había estatal. siempre, ahora no. No hay tanto. No hay tanto ahora, pero cada tanto algo surge. Y muchas veces se nos consulta para ver qué relación tiene con el cuadro del paciente. Entonces ahí buscamos la congruencia, a ver si tiene que ver. La más de las veces no tiene que ver, porque el cuadro ya es gastroenteral previo, y esto, bueno, no lo cura ni lo empeora, o sí, por ahí lo empeora, hace vomitar más. Una causa importante, bueno, cuando hay arritmias, cuando hay convulsiones, eso es frecuente, más que nada las convulsiones son un motivo. Hace poco tuvimos también una niña que había encontrado la isoniazida de la hermana y se la tomó, y acuérdense que la isoniazida presenta una inhibición de la B6, del metabolismo de la B6, por eso lleva antídoto, ¿no? Es una causa del estatus epiléptico que no corrige sospechar de la isoniazida y pasar B6, ¿no? Nosotros también proveemos ese antídoto. Digo, nosotros no, el Centro Provincial de Toxicología provee ese antídoto. Bueno, entonces esto con respecto a lo que, un poquitito de las conclusiones de hoy sería que siempre que se sospeche que hay un tóxico y puede estar implicado, hagan la interconsulta telefónica policial, piensen en las intoxicaciones como una causa, como dentro del diagnóstico diferencial, y si pueden dedicarle unos minutos a la prevención, siempre, siempre. Hasta cuando están en una fiesta, en una reunión, y la gente vieron que dejan los restitos de alcohol en los vasos, y los brownies de marihuana, y todo eso después termina tóxico. Las colillas de cigarrillos, ¿sí? Las colillas, la nicotina, síndromes nicotínicos, temblores, taquicardia, fasciculaciones, convulsiones, vómitos. Acá en el internado quizás, ustedes, por ejemplo, ustedes están en el piso, lo que el diagnóstico diferencial más frecuente que entra es el de las ataxias. Sí, ¿Sí? sí, ahora lo vamos a ver en los casos. Entró una vez un nene que se había comido los cigarrillos. De Branson, ¿no? No, de acá. Ah, porque una mamá... Bueno, pero en ese caso ya ¿no? tenés el antecedente, tenés el diagnóstico hecho. Claro. Pero digo, el diagnóstico diferencial acá es más frecuente. También si tienes un adolescente que toma pastillas, está el diagnóstico. Tuvimos un Me refiero- bebé hipotónico que el papá le ponía cannabis en la mamadera. Mira. Bueno, cannabis. Bueno, acuérdense esto. Nunca falta el alimento con cannabis, siempre interroguen las fiestas, vieron que ahora los ponen cualquier cosa. Y les quería decir, con respecto a los métodos de eliminación, a veces cuando hay sustancias más grandecitas puede obstruirse la sonda. Entonces hay un método que se llama irrigación intestinal. No sé si lo conocen. Ahora vamos a decir una palabrita. Nosotros cuando indicamos un método de eliminación, el lavado gástrico, ¿no? Indicamos colocar una sonda que llegue al estómago, se introduce una solución transparente, fisiológico preferentemente, porque tengo que ver qué saco. Puede ser glucosado, puede ser agua en la canilla, y bueno, sí, lo que consiga será fisiológico, ideal.
saco el producto de la unión de ese fisiológico con el contenido gástrico. ¿Hasta cuándo hago ese lavado? Hasta que el contenido gástrico sale tan transparente como el líquido que entra. En ese momento entra el carbón activado, si está indicado, queda adentro. El carbón activado va mezclado con un líquido Siempre previo al carbón es el lavado. siempre. Siempre. Entonces no lavo con carbón, porque hay una pregunta del millón. ¿Lavo con carbón? No lavo con carbón. Debo lavar con soluciones transparentes, acá y en la China, en todas partes, porque tengo que ver qué saco. Voy a limpiar ese estómago, ¿sí? Entonces, lavo con soluciones transparentes. Ideal, fisiológico, glucosado, etc. ¿Hasta cuándo? Hasta que me indiquen, ¿sí? No, en general no hay un tope. Claro, tenemos un contenido gástrico, una capacidad gástrica que yo no sé, tanto, bueno, sí, algo me acuerdo. Entonces, ¿cuándo lo doy por terminado? En general, cuando el contenido gástrico sale tan transparente como el líquido. Ahí meto el carbón activado, no disuelto porque no se disuelve nunca, porque las características que tiene ese carbón activado, un procesamiento triple de calor, oxidación. Hemos visto el intento de pasarlo endovenoso. Oh, bueno, ni hablar. Todo lo endovenoso que no es para endovenoso, embolia. ¿Sí? En general. Bueno, entonces cuando puse la sonda, metí el carbón, clampeo, cierro. Por una hora no toco, no lo voy a sacar ese carbón, salvo que me digan, sacalo porque hay que pasar otra cosa. Pero no lo voy a sacar, porque el fundamento es que recorra ese aparato digestivo, absorbiendo los tóxicos que encuentre y después lo empujo por la materia fecal. Una hora después le paso un purgante. El que Siempre más va al consigue- purgante. No siempre, a veces. Si el paciente está con diarrea, no va a purgante. Si el paciente, etcétera. Pero en general va a purgante. ¿Qué va? Hasta que conseguíamos leche magnesia, mejor. Era mucho mejor. Pero ahora ya no conseguimos, así que el lactulón, el que Esa era la pregunta que yo tenía anotada para hacerte. Sí. Sí, ahora Porque bueno, teníamos la duda el otro día, pero le dimos carbón, pero sin hacerle lavado previo. no importa. ¿Qué? Sí, Se puede. claro. A ver, no es que sí o sí hay que hacerla No, antes de ¿por lavarlo. qué? A ver, si yo te pregunto, ¿cuándo harías lavado? Vos metés una sonda al estómago. Igual había pasado bastante tiempo, ya había pasado 2 ¿Qué era el horas más nene o menos. del Que se tomó el ibuprofeno. ibuprofeno? Ah, sí, Sí. porque me llamaron a mí. Y yo le había dicho lavalo. Sí. Pero después me dijeron, no, Habían eran 2 pasado horas, 2 si le horas. damos carbón. Está bien, está Sí. bien. Sí, era un nenito, sí, a mí me A llamaron. veces rescatás pedacitos de pastilla. Piensen esto, Sí. cuando vos pensás que en el estómago Había la descarada, puede agarró estar el todavía, teléfono. y no se basen en el reloj, básense en esa situación. ¿Por qué? Porque ese chico, aparte de tomarse ese jarabe, se comió un pastel de papa con un helado y aparte está tomando una medicación que tiene un vaciamiento gástrico más lento. Entonces, ¿cuándo voy a hacer lavado gástrico? Cuando pienso que voy a encontrar en el estómago un tóxico. Pero también hay una situación, y que se las quiero decir por favor, que es lo que se llama el lavado intestinal total o irrigación intestinal total. ¿Qué es eso? La sonda va al estómago. Me fijo, no sale nada. Y yo presumo que ese tóxico ya se fue para el intestino. Entonces voy a hacer un goteo de polietilenglicol que va a caer al estómago, pero va a hacer que ese intestino se limpie. Entonces, ¿cuándo tendré que hacer eso? Bueno, cuando hay sustancias de liberación prolongada, cuando hay sustancias que el carbón no pega, por ejemplo, litio, por ejemplo, hierro, por ejemplo, balines, etc. Sí, nos pasó la otra vez, creíamos que nos dijeron balines de plomo. Entonces los miramos y la mamá después llegó y eran dorados. No son de plomo, eran de cobre. Eran de cobre, eran los balines de cobre. Sí, pueden ser de plomo o de cobre, pero a efectos prácticos está bueno porque son radiopatas. Entonces vos, ¿en cuál te vas a interesar más en que salga? Y te vas a interesar en el plomo, claro. El plomo, porque el plomo, si se absorbe, puede tener mayor toxicidad. O sea, ¿el Varex se pasa en goteo? O El polietilenglicol, porque no voy a hacer propaganda, puede darse vía oral. Yo te digo, por favor, a ese paciente que aún no tuvo catarsis, dale un sobre
en 250 de, ¿sí? Un sobre de 16 gramos, 17 gramos que se consigue así. Pero si a ese paciente vos le tenés que hacer irrigación intestinal, yo lo que quiero es transmitirles el procedimiento. Es un procedimiento de la toxicología por el cual se colocó una sonda en el estómago, pero se gotea el mismo polietilenglicol, pero necesitarás el bidón, porque lleva una determinada técnica. Se disuelve ese bidón, el polvo, el bidón en 4 litros con agua de la canilla para no cambiar la composición y se gotea a un ritmo de 500 mililitros de Repreco, etc. Entonces, un día colocaré la sonda en el estómago y ya no está el tóxico ahí, pero hay balines de plomo, hay litio, hay hierro, veo que hay comprimidos de hierro, cantidad, yo sé que el hierro, por ahí en pediatría digo, ay, qué bueno es el hierro, y cuando paso a toxicología digo, ay, el hierro, porque cuando el hierro está en sobredosis y está libre, hace estragos en el organismo, mata. Lo mismo que el paracetamol. Qué bueno es el paracetamol y cómo puede ser de peligroso. Entonces hay una técnica en toxicología llamada irrigación intestinal total, que es colocar una sonda al estómago, nasogástrica, pero va a gotear el polietilenglicol de determinada manera, a determinado ritmo. También lo habrán escuchado que eso lo hacen en los body packers, las mulas que transportan drogas. Cuando los transportan droga que no se abrió, se puede hacer eso, da tiempo, ¿sí? El polietilenglicol. Digo da tiempo porque si una bolsa de una determinada droga se abrió, quirófano, ¿no? Hay que sacársela porque es una sobredosis masiva que lleva a la muerte de la droga que sea, que transporte cocaína, anfetaminas, opiáceos, ¿sí? Entonces, es un procedimiento muy utilizado en las mulas, en las denominadas mulas o personas que ingieren la droga para transportar los métodos de eliminación. Tienen en el hospital ahí cerca de Ezeiza, cuando los agarran en el aeropuerto, no sé si habrán visto los documentales que les hacen este procedimiento del polietilenglicol. Bueno, y ahora están muy podridos, cansados, No. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, y acá la idea era dar así un pantallazo para conversar, lo que a ustedes les parezca, de algunos casos clínicos, les puse hasta ahí, así que si quieren vamos viendo este paciente. Fíjense esta situación, un lactante de 9 meses con llanto, obvio que todos a los 9 meses lloran, pero un llanto que no se deja calmar. Por momentos esa excitación pasa a una depresión, está letargado. O sea, si uno lo mira así, dice, uy, tiene un sensor alternante. Se excita, ya nosotros 2 puntos descartemos meningitis, ¿no? O imaginación, ¿no? Nos faltará el imaginado, también. Muy común así. Pero hay algo ahí que dice, está mejor desde que salió de la casa. Está bien que a todos los chicos les encanta, claro, a todos los chicos les encanta callar. Salen de la casa ya están bien. O llegan al pediatra y dicen, ay, le juro, doctora, que estaba mal. Cuando estábamos en casa ahora está re bien. Pero uno piensa, cuando en toxicología le dicen, mira, cuando sale de un determinado lugar está mejor. Un factor ambiental tiene la fontanela Bombay. O sea, uno le toca la fontanela y está... La frecuencia cardíaca está un poquito alta, ¿no? Pero pues satura 99, ¿cómo puede ser? ¿Bien? Porque no se modifica, digamos, la saturación. Exactamente. El saturómetro o la saturación por oximetría del pulso no detecta las distintas longitudes de onda de las hemoglobinas, ¿no? De la oxihemoglobina ni de la hemoglobina reducida. Sí, la reducida sí, para eso lo usamos. De la metamoglobinemia ni la carboxihemoglobina. Entonces, podés tener una carboxi por el cielo, que esto no lo detecta. La saturación da normal. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, no, lo saturé y me da bien. No. Saturalo porque te da bien si está adecuadamente oxigenado o la hemoglobina reducida. Eso puede detectar, pero no detecta ni metahemoglobina ni carboxihemoglobina, porque confunde las longitudes.
como dijiste vos, ¿no? Parece una intoxicación por monóxido. Entonces, uno, en ese caso, ¿qué hacemos? Le pongo oxígeno, ¿no? Si puedo, le saco para dosar carboxígeno, ¿sí? Y con respecto a la familia, pregunto a los demás, ¿no? Porque esta suele ser una patología grupal. Hay patologías en toxicología que son grupales, esta es una, monóxido, ¿no? Porque compartieron la fuente de combustión. Tengo que preguntar cuál es la fuente de combustión, ¿sí? Es muy importante, porque esa fuente va a ser una responsable de una reintoxicación si la gente vuelve a la casa. Claudia, ¿y la PO2 cómo te va a dar? Ese es un gas. Dependerá, Dependerá. ¿sí? De cómo está el paciente con su ventilación. En general, inicialmente da, como compensa con alcalosis respiratoria, está bien la PO2, pero si el paciente ya tiene depresión central, puede dar hipoxia. Está bien, pero es por la hipoventilación, no, Sí. no por el mecanismo de la... No, porque es la agresión es tisular más que nada. ¿Vieron que el monóxido, cómo daña a la persona? Por un lado, a través de la carboximoglobina, cambiando la hemoglobina y haciendo que se libere menos oxígeno a los tejidos, pero en los tejidos es el principal daño que produce. Produce en todas las enzimas dependientes de oxígeno, en todas las citocromo oxidasa, en la mioglobina del corazón, en la mioglobina de los músculos, edema. Vieron que hay mucha, es muy característica la cefalea. Este bebé llora por cefalea, ¿no? Porque tiene hipertensión endocraniana, tiene edema cerebral. Y no se olviden que esos edemas que se dan, que son los responsables de la cefalea, a veces no calman, muchas veces calman con el oxígeno. Ya con el oxígeno iba bien. No, en este caso no calmó, bueno, se le puede dar corticoide, ¿no? Van a ver que le podemos dar corticoides. Con respecto a lo que es monóxido, siempre es importante, decíamos, ver la fuente. Y no piensen que el monóxido es solo del frío. Ahora es temporada alta, ¿sí? Porque mucha gente calefacciona de maneras imprudentes, ¿no? Ni que hablar, lo que sea. Cualquier fuente de combustión puede ser causa de intoxicación por monóxido. Las clásicas, calentar con el horno, calentar con hornalla, calentar con brasero, prender el brasero adentro y apagar el brasero adentro son los peores momentos del brasero. Estufas, la que sea, calefacciones centrales, la que sea, puede ser motivo de intoxicación. Y no siempre es la época fría, también puede ser el calor. Si hay un corte de luz, usamos un generador eléctrico, grupo electrógeno. ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde se les ocurre? Adentro, bajo una galería, que desemboca la combustión a la ventana. Ahí también hay intoxicación. Antes había unas heladeras que eran, en los campos suele haber, cada tanto hay unas heladeras que eran sí, la combustión. La otra vez tuvimos. Pero bueno, con respecto a monóxido, es muy importante lo que después va a construir los criterios que van a requerir o el oxígeno normobárico de una determinada manera o algún irá a cámara hiperbárica. Hay indicaciones absolutas, que es la mujer embarazada, el paciente grave que no mejora. No es el dosaje en sí mismo de carboximoglobina un criterio absoluto, sino forma parte de todos los criterios. Habrá que tomarle la tensión arterial al paciente, medirle el pH, porque también esos son criterios que construyen esto. ¿Y acá dónde hay cámaras hiperbáricas? No, se mandan A Mar del Plata se mandaba en época, ¿no? Ah, sí, ahora no. Ahora el Hospital Falcón, nosotros tenemos... En Capital. Sí, Igual la ventilación siempre fue media discutida, no sé si ahora... sí, ahora nosotros modificamos el protocolo el año pasado, tenemos unos criterios y siempre se están revisando, ¿viste? Pero en Como caso... también se mandaban los pacientes con las gangrenas. Torniquetes. Sí, no, Ah, en con las gangrena, sí, gangrenas. eso sí, pero no es tóxico. No, no. Sí. Mandaban a la Las pantalla. infecciones sépticas. En general, en todos los lugares, exacto, donde hay puerto, hay la enfermedad del buzo, la descompresión, y ellos tienen. Pero nosotros tenemos algunas en Pilar, hay en el Naval,
de Buenos Aires. Bueno, pero toxicología tiene todo ya actualizado, los lugares, y el Ministerio de Salud colabora en el traslado, aunque sea de un paciente privado también. Después, la institución debe hacerse cargo del pago de la cámara. La sesión estaban cobrando el mes pasado 100.000 pesos, 90 y pico mil pesos, una sesión. Pero digamos que la cámara hiperbárica será un recurso que se requerirá en algunas situaciones puntuales de intoxicación. Eso se construye con la ayuda del toxicólogo, ¿Cuándo dio una cámara hiperbárica? que nosotros sepamos, no la podemos usar por lo menos. Nosotros hicimos la actualización y no. Bueno, y este es lo que vos decías, Juan, el más común de todos los pacientes, ¿o no? Que muchas veces dicen, no, quedó así después que se golpeó la cabeza. ¿Qué les parece? ¿Quedó así después que se golpeó la cabeza o se golpeó la cabeza porque estaba así? Eso es, pero muy, muy frecuente. Son niños que deambulan y que comienzan con ataxia. Dice, no puede mantener el equilibrio, raro, está sin fiebre, y ahí tampoco se queden trabados en, tiene fiebre, no es tóxico. Tuvo un golpe, no es tóxico. Si hay dos grandes distractores en pediatría, son la fiebre y los traumatismos. Porque qué chico no tiene fiebre, qué chico no se golpea. Entonces, no quedarse con eso, siempre pensar que la medicina tiene un criterio unicista, uno va a aplicar, va a tratar de darle una explicación, si se puede, a todo, como perteneciendo a lo mismo, pero no se sabe. Entonces este está febril, por momentos está somnoliento, está hipotónico, tiene un reflejo fotomotor lento con pupilas normales. Bueno, las pupilas también dependen de la persona, pero siempre en las benzos se suele ver eso, ¿no? Que esto, bueno, obviamente, ¿no? Que es una intoxicación por una benzodiazepina que encontró y se la tomó. Y acuérdense que los cuadros de las benzodiazepinas son dosis dependientes. Entonces, más tomó, más tiempo va a estar así. ¿Qué tiempo va a estar así? Y el tiempo de la vida media de ese tóxico que se ha eliminado del organismo. ¿Qué es la vida media? Cuando un tóxico, un químico, un fármaco baja al 50% de su concentración. ¿Y cuándo desaparece? Bueno, cuando pasan 7 vidas medias. ¿Por qué? Porque 50, 25, 12,5, 6, 7 vidas medias. Y la vida media es propia de cada químico, de cada fármaco, de cada tóxico, pero se verá alterada por situaciones puntuales. Ejemplo, sobredosis. Hay tóxicos que saturan los mecanismos de eliminación, metabolismo, excreción, distribución, etc. Y requerirá alguna vez que le digamos, bueno, mira, vamos a tener que alcalinizar la orina, porque en esta situación que se tomó un fenobarbital, alcalinizando la orina hacemos que ese tóxico, en nuestro caso, o fármaco, en este caso tóxico, que es ácido suave, se disocia y se elimina por orina. Las sobredosis de fenobarbital llevan a una vida media larguísima, ¿no? Pasa que el fenobarbital tenga 120 y pico de horas de vida media. O sea, para bajar al 50% lleva ese tiempo. Imagínense por qué los pacientes quedan con un trazado isoeléctrico a veces, ¿no? En el electroencefalograma. Porque ese fenobarbital tarda mucho. Interfiere en todos los metabolismos, en todo lo que puede, para retrasar su propia eliminación en sobredosis. Bueno, entonces no solo son las benzo lo que hacen esto, son lo más frecuente. Entonces, si logro hacerle método de eliminación a una benzo, mejor. En general no lo logro, porque se absorben muy rápido. Están formuladas para eso. Entonces, cuando se descubre, este chiquito ya está para un plan basal y que no se golpee la cabeza. Porque la mayoría se golpea porque los adultos en general subestiman. Dicen, no, pero sabe subirse a la cama. ¡Pum! Cayó. Y esto es un caso real. El mes pasado me llamaron a mí de una localidad del interior. La pediatra me dice, no puedo creer esto. La mamá le dio a la chiquita en la mochila el goterito de paracetamol para que lo lleve al jardincito por si levanta fiebre. No le avisó a la maestra. Cuando la maestra la mira, la nena estaba chupando el paracetamol. La nena, totalmente asintomática,
Cuando la reciben, dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? Ya, primero preguntarle cuánto Claro, tenía. intentar ver A veces es re difícil saber cuánto tenía. qué preparación Algo que tenía, qué preparación, ¿qué tenías? ¿Gotas o jarabe? Vieron que es muy diferente, es muy concentrada la gota por mililitros y miligramos, la otra por mililitros y miligramos. Bueno, entonces tengo que saber, ¿es gotas? ¿Eran pastillas? ¿Eran comprimiditos? ¿Cuánto había accesible? ¿Cuánto tiempo estuvo sola? ¿Cuándo se dieron cuenta? Congruencia, busco congruencia. ¿Cuántas veces tomó? ¿Eh? ¿Cuántas veces tomó? Claro, venía tomando, eso hay que preguntarle, ya venía tomando porque lo sumo a lo que tengo, ¿no? Porque es un paracetamol que va a sobrecargar los sistemas de eliminación. Y después ahí tengo una opción que es decir, bueno, ¿qué tiempo pasó? ¿Qué puedo hacer? Calculo cuánto pesa, ¿sí? Tengo que saber el peso, pues hago por kilo de peso. Entonces, si la dosis es más de 140 miligramos kilodosis, nosotros decimos siempre, en toxicología somos pesimistas para después ser optimistas. Pensamos lo peor para que nos vaya mejor. Entonces, pensamos que acá, esta chiquita, lo que calculamos era que la dejaba como a 170 por kilo. Entonces, eso es para hacer método de eliminación y empezar con antídoto. En esa localidad particularmente hay 2 lugares donde dosan paracetamol. Y acá la ingesta es conocida, el horario. Es un único medicamento. Y nosotros sabemos que el paracetamol va a ser un pico a las 4 horas. O sea, el pico de absorción es rápido cuando uno lo usa para bajar la fiebre, ¿no? Pero se va a absorber la mayoría a las 4 horas. Ahí debo hacer el dosaje en esta accidental. Entonces le dosan y da no dosada. Bueno, entonces se puede suspender el antídoto. Acá sí, se pudo suspender. Pero si no, debe recibir la N-acetilcisteína como antídoto para antagonizar la posibilidad de los efectos tóxicos del paracetamol. Y si no tenés forma de medirlo, digamos, ya está. Sí, usás el criterio toxicológico para empezar, porque el ¿De riesgo cuánto es peor recibió? Sí, el riesgo es mucho peor. Porque ¿La N-acetilcisteína va por sonda? la N-acetilcisteína va por vía oral o por sonda, la proveemos nosotros como formulación pura. Ceprotox dispone de frascos con polvo de N-acetilcisteína pura, 5 gramos a preparar en 100 mililitros, al 5%. Y ¿Sí? si no es el hacemos, digamos. Y si no, vos vas y comprás el Acemuc, que ¿cómo viene? 2%, pero lleno de otras cosas. Vitamina C, tantos excipientes que donde lo tomaste para llegar a la dosis de carga, Intoxicar. lanzaste. O intoxicar, Claro, correcto. sí. Entonces, por esto es, ¿cómo va? Acá que no teníamos el polvo y calculaban, hicieron una dosis masa de Acemuc y al final después terminaron siendo el polvo. Pero sí. Claro, por eso, pero nosotros es nuestra obligación proveerlo. Y además eso, hay que hacer la pastilla efervescente, Claro. eso genera una No se diferencia. olviden algo, la N-acetilcisteína, cuando es por vía oral, el principal efecto adverso que tiene es intolerancia digestiva. Entonces vos le estás dando algo que va a ser poco tolerado, más todo lo que tiene adentro esos excipientes. Nosotros hicimos una actualización de todos los preparados farmacéuticos disponibles, traen de todo. Ácido ascórbico, esto, nada. Puro no hay nada más que la formulación esta. En nuestro país nadie tiene endovenoso, porque el endovenoso, la N-acetilcisteína, es anafilaxia lo principal, pero vía oral no pasa. Vía oral es lo digestivo. Y ¿El hay, novedoso que usa para el fallo hepático? claro, endovenoso, pero no hay en nuestro país, ¿viste? Incluso una vez me contó una doctora del Cruce que nos llamó que hasta los hígados para trasplante los envuelven en MAC. Bueno, esperemos que no lleguemos a eso, el trasplante, por eso es que hacemos tanto hincapié en lo que es el paracetamol. Y acuérdense que también la N-acetilcisteína tiene un pH muy bajo, de 2, entonces hace una acidosis. En el labo le va a venir una acidosis que no se condice con la clínica, después se va a pasar como se pasó la N-acetilcisteína. Y puede también el propio paracetamol interferir con el dosaje de protrombina y la NAC también. Así que la protrombina va falsamente descendida. ¿Qué te queda acidosis? Me perdí. Acidosis, porque tiene un pH de 2. Te digo así, 2, para no decir, ¿no? Así, pH de 2,
Entonces es una droga ácida, la N-acetilcisteína. Ya sabemos porque es una preocupación. Dicen, mira, te llamo porque la paciente está re bien, pero tiene un pH de 7,10 y un bicarbonato de 8. ¿Sí? Y ya sabemos. Después se suspende, por eso se hace al otro día un labo después que dejó la NAC. Bueno, y acá, ¿qué les parece? Un niño que está todo cianótico, pero entra en buen estado general, saturando bien, y no mejoró al colocarle oxígeno. En buen estado, eso es medio raro. Me acuerdo, nunca me olvido, vimos, la traían derivada por una cardiopatía, una chica. Entonces entró al hospital de niños, tenía 10 años. Entra, abre la puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Morada, pero violeta estaba la chica. Cianosis generalizada. Lo más bien. Ponemos el estetoscopio, nada. ¿Qué onda? No, dice, ella había tomado Dapsona de la hermana que estaba tomando para el acné. Así que tenía una sulfa-metemoglobinemia. La Dapsona le había producido eso. Y acuérdense que el oxígeno no revierte la cianosis de la metamoglobinemia. Eso es orientador. ¿Sí? Entonces, ¿habrá alguna causa para metamoglobinemia? ¿Habrá habido algún oxidante? ¿Habrá habido algún tóxico que pueda haber cambiado ese hierro? Que pueda llevar a la necesidad de aplicar antídotos. Y vieron que para las metamoglobinemia, claro, tenemos los nitritos, tenemos cualquier colorante, tenemos muchos medicamentos, dijimos, la benzocaína, a dosis terapéutica, en cualquiera de los productos que se colocan. Y ese paciente requerirá o no un antídoto. Hay 2 antídotos que le podemos proveer a ese paciente, puede ser vitamina C, que va por una vía no de la glucólisis, y el azul de metileno, ¿verdad? Azul de metileno. Vieron que hay un stock de varios antídotos que existen en toxicología, pero este es uno por ahí no tan conocido, ¿no? El azul de metileno, la vitamina C. También tenemos el liposulfito para las intoxicaciones por bromatos, no sé si han visto, han tenido. Acuérdense que dentro de las intoxicaciones alimentarias puede haber un hijo de panadero, un hijo de peluquera. El bromato de potasio, si bien está prohibido como mejorador de pan, por el efecto crónico que tiene sobre producir CA del riñón, se usa igual, al punto que se hacen hasta bromas en los que entran a las panaderías, se lo dan como por una broma al que entra más nuevo, por eso se lo conoce vulgarmente como pichi, ¿no? Y le dan el bromato de potasio adentro del mate, o a tomar para que empiece con vómitos, da una gastritis química, comienza con vómitos, y si uno no lo antagoniza, va a los oídos y a los riñones. Cuando el pan no tiene bromato de potasio, a las 24 horas está duro así. Claro. Cuando el pan sigue blandito después de varios días, Sí, el mejorador del pan. tiene bromato de harinas. potasio. Si no está duro el pan de Para campo, las permanentes. parece un martillo. Sí, sí. Y después se me hizo acordarme que había venido una nena que tenía las palmas de las manos azules y todo. ¿Qué Ahí le está. pasó con las palmas de las manos? Que tenía un pantalón que... Bueno, no te olvides eso, las vestimentas, la ropa, los zapatitos. ¿Te acuerdas que tuvimos un nene con los zapatitos que le Sí, describían el... estábamos enloquecidos de qué le pasaba. Sí. Bueno, pero eso, si vos se lo dejás, después puede dar metamoglobinemia. ¿El azul de metileno ustedes tienen? Sí. Está en Azul- todas las sedes. No, azul de metileno también he visto que una vez quisimos buscar y no conseguimos. Azul Sí, de nosotros metileno, probemos. para otra cosa. Sí. Azul de metileno está escrito en el shock vasopléjico, produce vasoconstricción. Sí. Lo estuvimos actualizando. ¿Por qué? Porque nos pasó, vieron que el azul patente 5 es un colorante que se usa en cirugía oncológica mamaria. Para una señora se tomó eso. No, le pasaron de más. Hizo una gran metamoglobinemia y hubo que proveerle el antídoto, el azul de metileno. Entonces tuvimos que actualizar los usos no tóxicos, no toxicológicos del azul metileno, uno que vos dijiste. Sí, nosotros tenemos. ¿Dónde están distribuidos? El que le van a proveer a ustedes es el que está en el CIES, donde era el Samejíe, en el dique. Ahí está la sede de antídotos para 100 kilómetros a la redonda de acá. O sea, a ustedes les llega del CIES.
o lo van a buscar al CIES, al Hospital El Dique, al fondo, donde era Elsa Mejía. Puede haber piridoxina, leucovorina, ¿sí? No se olviden que tenemos la leucovorina para el metotrexate. El metotrexate es un medicamento que puede producir un bloqueo a nivel de la enzima que es necesaria para la síntesis de purina y pirimidina, ¿no? Entonces, si bien a esos pacientes le dan ácido fólico, ya el ácido fólico ahí no sirve, hay que usar el folínico, que es fólico activado, es la leucovorina, o ácido folínico, ese lo proveemos también nosotros. Hace poquito tuvimos una señora que tuvo una intoxicación por metotrexate y pasó leucovorina. Piridoxina, también proveen. Atropina, pero no la atropina que ustedes tienen acá, el 1. Sí, nosotros tenemos el 1%. No me confundas. No te quiero confundir. Nosotros tenemos ampolla de 5 mililitros, ¿sí? Que por eso la atropina especial para las intoxicaciones por fosforados, ya te iba a decir cualquier cosa. Bueno, no sé ahora. La leucovorina acá usan los hematólogos y los oncólogos. Sí, Cada vez sí, que sí. pasa metotrexate en un chico, En se general pide es dosaje, rescate. se pide Hay algo dosaje que de sangre y de acuerdo al resultado del dosaje de Tal sangre, cual. se pasan la Por leucovorina. eso, porque hay, la leucovorina puede ser usada para rescates, como son estos casos, con el uso terapéutico ya es ahora. No. Pero también nosotros la usamos como antídoto en toxicología, es otra manera que se usa de antídoto, para revertir los síntomas tóxicos de esa persona, que podrá tener ulceraciones en boca, pancitopenias, visitopenias, fallo renal, etc. Metotrexate lo intoxicó. Y como decía Juan, es una medicación que manejan los hematólogos. Muchas veces a nosotros nos llaman cuando ya el hematólogo empezó a indicar. Y después agarramos nosotros. Continuar en conjunto. Después, no se olviden también que en toxicología están los sueros, conocidos como sueros antiponzoñosos, que el nombre correcto sería llamarlos antivenenos. Se los conoce como sueros porque siempre fueron fabricados en animales, en equinos, especialmente hay lugares del mundo donde lo hacen en ovinos, en nuestro país todos son en equinos, en caballos, que se les pone las toxinas y se busca la hiperinmunización del animal. Luego ese suero se lo purifica tratando de quitarle todo lo que pueda despertar reacciones anafilácticas o anafilactoides o las otras a largo plazo como enfermedad del suero. Entonces le sacan la albúmina, le sacan los anticuerpos que no son necesarios y queda la IgG. Nosotros tenemos en provincia, se sintetizan en el biológico contra yarará, contra araña loxoceles, contra araña latrodectus, contra botulismo, toxina A y toxina B. Y nos provee en la provincia del Malbrán, Anglis Malbrán, contra escorpión. Lo distribuye el Ministerio de Salud a través de epidemiología y lo ayudamos a pasar nosotros. Por consulta con toxicología, nosotros ayudamos a pasar esos sueros. En conjunto, ¿no? Acá tendríamos todo menos lo de Yarará, no hay algo así. La serpiente, el accidente ponzoñoso, Claro. puede haber en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque los animales ponzoñosos, si bien son característicos de unas zonas, se trasladan en valijas, en camiones, en aviones, en camalotes, en cambio climático con inundaciones, espera lo que sea donde sea. ¿Y qué año fue? ¿Te acordás que hubo esa gran? Porque ahora no del cambio climático, pero hemos vivido en condiciones importantes. La verdad que vinieron los camalotes con los monos tití, con todo venían. Nosotros tenemos accidentes. Puede haber en cualquier parte. Bueno, cuando hay serpientes, muchas veces nosotros nos llaman, ¿no? La temporada alta de serpientes es el calor del verano, la humedad, esos días agobiantes que todos estamos ahogados, llaman por todos estos bichos, ¿no? Porque están enloquecidos para salir a comer. Vieron que estos bichos atacan en un determinado horario, la tardecita, la nochecita, o si vos vas y metés una mano en un árbol, capaz había una serpiente descansando y te agarran. Más de una vez hay que intervenir en un
como interconsultor de un accidente ponzoñoso, ¿no? Ayer me pasó a mí, ponerle, a las 6 de la tarde, llamó una chica y dice, mira, estoy estudiando en una institución del CONICET que dicen que está lleno de loxoceles. Yo estaba en una clase y me pasó que sentí un ardor, un calor. Ahora tengo que ver a ver si me pasa un antídoto. Parecía que podía ser el principio de una loxo. Entonces, conclusión. Animales ponzoñosos. ¿Hay? Claro, porque todos los animales van por la vida con su veneno, su ponzoña. Habrá algunos que podemos antagonizar y debemos hacerlo con un antiveneno, porque disponemos y porque si los dejamos al libre albedrío matan a la persona, y otros que no. Pero a veces se presenta el diagnóstico diferencial. No todas las serpientes son yarará. Habrá yarará que amenazan la vida, pero habrá yarará que no amenazan la vida. ¿Por qué? Porque se habían gastado el veneno en comerse una rata. Y hacen mordeduras secas, no meten veneno. Nos ha pasado, también nos llaman. Es yarará, porque a nosotros también nos llaman de todo el país. Hay lugares, por ejemplo, esa vez que me llamó, me acuerdo, un doctor de Córdoba, me dice, no, acá hay todas, dice, pero esto es yarará. Quédese tranquilo. Yo dije, si usted no está nervioso. El nene lo agarró y se lo mordió, pero el nene está perfecto. Así que fue seca. Él la tenía clarísima. Fue una yarará y no tenía veneno. Imagínense la suerte que tuvo. Y que te quedas esperando a que aparezcan síntomas. Tenés que asistir a esa situación. Es decir, ¿qué tengo que hacer en un accidente ponzoñoso? Hay cosas que tengo que hacer siempre, hay cosas que tengo que hacer a veces, y hay cosas que no tengo que hacer nunca. Vamos a decir siempre. Siempre tengo que comunicarme con el que trata estos accidentes, ¿sí? Tengo que llamar a todos. Mira, tengo esto. ¿Pudieron ver el animal? Sí, no importa. No quieran atraparlo, porque por ahí ese animal los agarra a ustedes después. No, a mí me dijeron una vez, yo vivía en Calafate y estaba lleno de los grandes, pero eran los negritos, no eran los bollados, bueno. Y me dice una vez, metieron en un frasco. O sea, ¿cómo le van a meter en un frasco? ¿Ahora qué? ¿A título de qué? Claro. Más el alacrán, ¿viste cómo te clava? Palabra puede decirse escorpión o alacrán, es griego, árabe, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo te atacan esos baches? Caminando y la cola la clavan. Claro. La cola la tienen en una punta, el bueno, como quien dice, y en dos puntas el malo, ¿no? A veces no encontramos, el escorpión no está, pero está el accidente. Entonces, ¿qué tengo que hacer siempre? Siempre tomármelo en serio. Ese nunca subestimar un accidente ponzoñoso. Porque un accidente ponzoñoso puede terminar muy mal en un alérgico, por más que el veneno no sea tan malo. ¿Sí? Ejemplo, abeja, avispa, hormiga, edema de glote, anafilaxia. Ese es un ejemplo. Entonces, consulto, ¿por qué? Hubo una serpiente, vieron una serpiente, pero no la atraparon, no importa, no la vayan a atrapar, que no les pase nada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el paciente? Mirar la herida, observar un tiempo según qué animal sea, desinfectar, verificar vacunación antitetánica, porque es una puerta de entrada, y un tratamiento sintomático, antibiótico, antiinflamatorio a demanda. Tiene edema, le daré corticoide. Tiene dolor, le daré un antiinflamatorio, esteroideo. Tiene una infección, ejemplo, voy al río y me da el coletazo de la raya. También, nosotros nos llaman mucho por coletazo de raya. Y ahí tenemos un daño mecánico y un daño por la toxina. La toxina genera un dolor que no se lo recomiendo a nadie. Y esa toxina se inactiva por calor. Se dice que la toxina es termolábil y ahora también los que más saben dicen que eso compite con la vía, no sé si se activa la del dolor y saca el dolor. Hay dentro de ese grupo de las rayas un montón de otros. Los bagres, el otro día tuvimos un muchacho que había venido de otro país, un pez, sapo. Lo había, en Colombia, sí, lo había atacado. Bueno, y ese también se hubiese beneficiado del calor. Decimos, sumerja el miembro afectado en calor creciente, que eso saca el dolor. Eso pasa con las rayas. Y después sabemos que la raya, el coletazo de la raya, deja mucha lesión, mucha destrucción. Entonces
requerir un control, seguir con un control. Sigamos con el accidente ponzoñoso. Entonces, tengo que observar al del accidente ponzoñoso, porque no sé cuándo va a requerir un tratamiento y alguna otra intervención terapéutica. Entonces, ¿qué tiempo? Lo vamos viendo. Decir, no, mira, está perfecto, la piel está perfecta, le hice un laboratorio porque fue una yarará y me da la coagulación normal, no tiene edema, no tiene necrosis, no tiene hemorragia, no. Listo, bueno, ya está. Pero si a ese paciente le tengo que pasar suero después, entonces a veces algunos requieren el antiveneno. Suero se llamaba porque se sacaban así, pero después se fueron purificando, quedaron las inmunoglobulinas, incluso ¿vieron la formita que tienen las inmunoglobulinas? Que es como una Y. La parte de arriba, que es donde se une el antígeno, se llama FAB, ¿no? La fracción antígeno binding, se pega. Bueno, esos son los que hacen en el Malbran, fracción FAB, son más purificados. Nosotros tenemos... Son la parte donde hay antígeno. Ellos sí. Nosotros tenemos la inmunoglobulina entera y la FAB que nos dan de escorpión. Por ahora tenemos. Pero bueno, entonces como todo, cuando vamos a pasar uno de esos sueros, se podrá presentar reacciones anafilácticas mediadas por IgE. Son incluso cuando estás pasando el suero, que no contraindica pasarlo. Lo frenás, haces el tratamiento y seguís. O anafilactoideas, que son dosis dependientes, mediadas por el complemento. Son más o menos parecidas, pueden llegar a ser leves, moderadas o graves, también como histamina, edema, urticaria, bueno. Anafilaxia, y sí, puede ser también. Y también la enfermedad del suero. Días después que haya una repercusión en el cuerpo, artritis, eritema, fiebre, pero bueno, retrograda. Por esto es vida o muerte. Inmunocomplejos depositados, predominantemente en la articulación, que por el gigantesca, pero no se dañan después se van. Sabemos que son así porque son heterólogos, son sueros heterólogos, y más nosotros que tenemos inmunoglobulina completa, con las dos fracciones, la FAB y la otra, la FC. Sí. Bueno, también entonces nos llaman a nosotros, disponemos del suero antibotulínico. Y quería comentarles que botulismo, nosotros nos llaman por todos los botulismos. El de los adultos, el alimentario, que es el más común que uno ha visto, ¿no? Hemos tenido de herida, también, botulismo de herida, de un señor que, una herida que no... Sí, sí, sí. Tenemos mucha consulta de botulismo de lactante. Quiero decirles esto. Miel, pensaríamos, sabemos que la miel no la debemos usar, yo soy adoradora de la miel, porque siempre está con Clostridium, ¿no? Botulinum, y nosotros sabemos que el niño tiene un intestino inmaduro, en el cual fácilmente absorbe no solo el Clostridium forma toxina, sino que la toxina se absorbe. Pero no es lo que más vemos, ¿sí? Nosotros cuando le interrogamos, nos llaman de una zona geográfica de la provincia de Buenos Aires, nos preguntamos, ¿le dieron miel? No. Le dieron, bueno, miel básicamente el alimento. ¿Y de latas? Porque No, no comieron. Son de Bahía Blanca, Mar del Plata, en una determinada época del año, el bebé estaba bien y de pronto pierde el sostén cefálico, se pone hipotónico, tiene midriasis, no catarsis negativa, es lo más común, ¿no? Del lactante. A diferencia del adulto, que ¿se acuerdan cómo es el del adulto? El botulismo del adulto. No. Yo tengo una mnemotecnia que espero acordármela. Sin. Es una parálisis progresiva, con parálisis autonómica, sin compromiso de la conciencia, sin fiebre y sin compromiso de la sensibilidad. Entonces, Pepe, sin.
Me dijo yo, Pepe, sí, la del adulto. Pero en general el adulto está rumbeado, es más conocido el del adulto. ¿Vieron? En general se come botulus de herida de embutido. Palabra. Pero son escabeches, en general, o conservas de verdura, frutas no, porque es dulce, eso no. Verduras, fiambres, en general. Yo, por ejemplo, hago en casa, original en escabeche, a las 72 horas la tiro. Desde que estoy en tóxico no comí más setas, hongos. Menos cuando me invitan. Para escanear Sí, hay, pero los hongos, como se dice, ¿no? puede fallar. Sí, nosotros la tenemos, puede fallar, es lo que más falla. También tenemos para plantas. Siempre es lo que decimos, criterio toxicológico. Porque si vos estás frente a una que puede ser una seta macroscópica que amenaza la vida, como la amanita faloide, tenés que tener un cuidado. Quería decirles del botulismo del lactante que en zonas ventosas, yo había visto en el niño un nene de Trelew, un bebé de 35 días con un botulismo porque vivía el viento, me acuerdo que dijeron, el viento. ¿Cómo el viento? El viento levanta las esporas del suelo. Son suelos donde hay mucha espora. Estos de esta zona de Bahía Blanca, ya los pediatras de ahí llaman, te llaman por un botulismo. Pero le empezaba a preguntar, está todo. Y les cuento que pasamos antídoto nosotros. Vieron que no se pasaba en el botulismo del lactante porque no disponíamos de un suero antitóxico purificado como tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen la Big Baby, que es, no es en caballos, es humana, contra los 7 serotipos. Nosotros tenemos A y B, la inmunoglobulina completa, que nos hacen en el biológico el Tomás Perón, el Instituto Biológico Tomás Perón, acá de La Plata. Esa pasamos a 1 mililitro por kilo y con determinadas características y andan bien, viven, sobreviven los chicos. Pero acuérdense que un bebé que cumplía con ciertas pautas, las dejó de cumplir, pierde el sostén cefálico, está hipotónico, no quiere, rechaza el alimento, no puede succionar, llora, tiene un llanto letargado, puede estar constipado, pero a veces es difícil de darse cuenta porque con un amamantado puede tardar varios días, pero en general está constipado. Tiene hipotonía muscular, es un lactante hipotónico, ¿verdad? Que forma parte del cuadro clínico de diagnóstico diferencial del lactante hipotónico, claro, hipotónico. Este caso es una hipotonía periférica, ¿verdad? Porque la toxina botulínica se incorpora a la porción terminal del nervio y no permite, sería como un anticolinérgico, no deja entregar acetilcolina, ¿no? Una vez que entró, ya no sirve pasar el suelo, ya se internalizó y por eso es muy importante el diagnóstico precoz, ¿sí? Acuérdense que hay entonces un botulismo que entra por vía oral, que son zonas ventosas, donde hay esporas en los suelos, puede haber en cualquier lugar, ¿no? No siempre es la miel, ¿no? Porque uno, para la miel ya está, sobre aviso, se dice, algunos dicen al año, otros los envases dicen 18 meses, otros dicen 2 años. No se olviden que cualquier intestino que ha sido agredido con antibióticos o con tratamientos también puede formar con mucha facilidad la toxina, porque no hay quien la antagonice, o antiácidos, no hay ácido, no hay flora, entonces como cualquier cosa con Clostridium forma toxina. Ha habido casos muy resonantes por humo. Después algo que nada que ver. Sí, que viene, que sí lo he visto, digamos, en la guardia que viene a poner, que vienen con una picadura, que no Sí. saben de qué es y por él no sé, que se ulceró un poquito y se está Sí. empezando a poner un poquito violáceo. ¿Yo cómo sé cuándo lo tendría que prestar más atención Bueno, y pensar por en otra ahí, cosa o se lo puedo mandar? Como vi que a veces tienen la conducta de mandarlo a la casa y poner un Bueno. antibiótico por si se infecta. bueno, ahí está. Entonces, ese es un caso para que nosotros volvamos acá. Porque Hay sospecha. Yo sospecho, voy a llamar. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a eso todos los días. claro, Entonces te vamos a dar una mano seguro. Entonces vamos a preguntar, a ver, ¿cuándo apareció? ¿Cómo apareció? Por ejemplo, yo
siempre está el fantasma de saber, ¿será o no Loxoceles? ¿Sí? Ese está siempre acá, el fantasma. Entonces vos decís, ¿y cuándo pienso en Loxoceles? Bueno, pienso cuando hubo una epidemiología que la picadura se produjo, o el ataque, hoy en día dicen que hay que decir mordedura porque tiene una estructura con dientes, qué sé yo. El accidente ponzoñoso, como si te queda hermoso. El accidente ponzoñoso, ni sabes cuándo fue. O puede ser que haya sido en la cama. Hay algunos más típicos. Lugares poco ventilados, oscuros. La Loxo es lucífuga, no le gusta la luz, está metida entre la ropa. Lugares ¿Y abandonados. cuánto tiempo hay, Claudia, entre la mordedura y la aparición de los síntomas? Es variable. Hay dos síntomas. Porque si eso lleva 48 horas, por ejemplo, Correcto, ¿se me olvida? ahí va. No, no te olvidas. ¿Por qué? Lo hace menos probable, pero no lo descarta. ¿Por qué? Porque dependerá cada animal cuánto veneno tiene y qué zona del cuerpo agarró. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te agarra acá, en la cara. Entonces, ¿yo qué sé ahí? Que no va a ser una lesión típica, como podría ser acá. Acá lo esperable es una placa en la que hay necrosis. Zonas de vasoconstricción, isquemia, zonas oscuras, zonas claras, roto, agujero, ampollas con sangre, dolor, porque hay necrosis. Y una persona no es muy de manifestar dolor y puede pasar. ¿Sí? ¿Cuándo se presentó esa lesión? En general, el accidente pasa inadvertido, porque lo que clavan las arañas son dos cositas así que se llaman quelíceros. Según el tamaño de eso que clavan, duele más o duele menos. La Loxo no duele porque son chiquititos. Entonces el accidente puede pasar inadvertido. Pero vos ya empezás a ver que hay algo de eso que dijimos. Y si es en zona laxa, edema, el edema de la Loxo baja. Cuando es en cara, al cuello, puede haber hemorragia, sí. Hay destrucción. Ese es el cutáneo necrótico. ¿Y cuándo aparece? Y bueno, se verá. Horas, dentro de las primeras horas, sí. Pero cuando vos no estás muy definido en saber si lo podés mandar o no, lo tenés que observar. Pero eso lo pautás con nosotros. Entonces nosotros decimos, esto recién empieza. Bueno, vamos a observarlo 6 años. Bueno, no, esto ya lleva 3 días. Es mucho menos probable. ¿Sí? Y vos siempre tenés que apuntar a que no haya un cutáneo víscero-hemolítico. Porque te viene el otro. Hay personas que van a hemolizar y van a comprometer todos sus parénquimas. ¿Y cómo te das cuenta vos de esa hemólisis? Inicialmente por los vestigios que salen en la orina. Entonces algún día dudarás, decís, yo no sé, se puso medio pálido, está orinando medio oscuro, le voy a hacer una orina, le voy a hacer un hemograma, un laboratorio en busca de hemólisis, y lo veré. Es muy artesanal también el manejo, ¿viste? Y a nosotros nos pasó una madrugada una señora que estaba amamantando a su bebé y llamó y dice, me acaba de picar una Loxo en el cuello. ¿Y usted cómo sabe? Le dice mi compañera, porque soy bióloga del CONICET. Buenísimo, listo, vaya. Y se le pasó para el cutáneo, ¿no? En ese caso, guau, más fácil. Imagínate que en el cuello era la invitación a que el veneno recorra todo. Loxo hay en todas partes, en cualquier lugar, y siempre uno conviene que se familiarice con los animales de la zona, pero a veces se nos vienen animales que no conocemos, ¿no? Más de una vez ahí. Humanos, sobre todo. No, eso no. Eso es lo peor de todo. Pero ahí te podemos ayudar, ¿sí? En lo que es un accidente ponzoñoso. Después hay accidentes por animales ponzoñosos que no llevan antídoto, pero llaman muchas veces a tóxico. La abeja, la avispa. Es lo que sentí también, el que va. Sí, el cien pies, que nosotros, el nombre es. Uy, ese da una, ¿sabés que da una lesión re dolorosa? Tremenda. Las gatapeludas dan el erucismo. Las gatapeludas tienen unas espículas que dan dermatitis vesículosas dolorosas. Y hay una gata peluda que te puede matar. Que es la taturana. Sí, la taturana, la Lonomia oblicua, que es la que se cae de las palmeras en visiones, en las zonas calurosas. Esa tiene toxinas que dan una incoagulabilidad.
hemorragias e incoagulabilidad. Para eso hay un antídoto, pero nosotros no lo tenemos, está en esa zona. Lonomia oblicua. Se la conoce como taturana. Una de las causas más frecuentes de lo que llega más frecuente en la guardia siempre son por las ingestas de detergentes. Sí, Eso es una siempre hay que tener en cuenta. Porque detergente. Muy bien. A mí me tomó La vamos a Pero invitar eso, otro día, la eso cuando están doctora. las, eso ¿Eh? son las burbujas. Claudia, te vamos a invitar otro día. No te voy a querer exprimir todo en un No, solo está bien, día. pero quiero decir Va a algo. venir Si otro me día. permiten, del detergente y la lavandina, quiero decir. Detergentes. Es muy importante saber que hay varios tipos de detergentes. Está el detergente común del hogar, que es levemente tóxico. El del burbujero puede venir en líquido preparado, que viene con glicerol y otras cosas, pero es el común. Y el de lavar los platos, que es el común. ¿Qué son esos? Irritantes gastrointestinales, suelen no pasar de ahí. Pero después hay detergentes intermedios, toxicidad intermedia, son los de lavar la ropa, los suavizantes, esos no pueden llegar a dar un cuadro más de causticidad incluso. Y después están los detergentes industriales, o detergentes catiónicos, que son los que se usaron mucho en la pandemia, que había un montón de intoxicaciones porque la gente andaba con el cloruro de benzalconio, etc. O a veces pueden ser los tóxicos que se usan para las piletas, los algicidas, y que los chicos toman. Entonces, eso sí, también pueden absorberse, tener convulsiones, hemólisis, toxicidad, etc. Entonces, hay que preguntar, ¿qué detergente? ¿Y la lavandina? ¿Qué lavandina? Porque está la lavandina común, la amarilla común. Todas las lavandinas, llegando a la punta del cloro, el tóxico que tienen es cloro. El tóxico es el cloro. Viene como hipoclorito de sodio o viene como cloruro, no, hidróxido de sodio, les quiero decir. Hay algunas lavandinas que traen soda cáustica, por ejemplo, la blanca, ¿sí? Entonces hay que ver qué lavandina es. Hay unas lavandinas que son ropa color que traen peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Y saben que el peróxido de hidrógeno, en 3%, el que nosotros tenemos 10 volúmenes. Sí, digo bien, ¿no? 10 volúmenes, 3%, sí. Es distinto. ¿Qué significa eso? Que 1 mililitro de eso libera 3,3 moléculas de oxígeno. Esa es la agua oxigenada. ¿Hay agua oxigenada que son más concentradas? Sí, pues hemos tenido casos óbitos. Unos niños que vivían en un tambo y que tomaron el agua que se usaba para blanquear la leche. La agua oxigenada esa es altamente concentrada, ¿sí? La agua oxigenada embolia gaseosa. Entonces, hay que ver cuál es. ¿Habrá un agua oxigenada un poquito más fuerte? Claro, la que usamos para teñirnos los pelos las mujeres, ¿no? Eso es uso cosmético. Y después habrá otra que es uso industrial para blanquear las carnes, hay distintas aguas oxigenadas. Y la lavandina pasa lo mismo. No es que uno se quiera poner muy exigente, pero sabe que la cantidad de cloro que tenga la lavandina es, y si tiene cloro, porque a veces tiene el cloro unido a otras cosas, alguna puede traer peróxido de hidrógeno. Pero esos se llaman en general domisanitarios. Cuando uno entra a la página de ANMAT, está el detalle de todos. SIF tal, Mister Músculo tal, Harpic tal. Eso de todos los días. Y ni les digo mezclando. Mezclando se forman reacciones químicas que generan... Claudia, pero bueno, más allá de esa enorme diversidad, ¿cuál sería el mensaje? No, ¿cómo se llama? La medida inicial. La medida inicial es la siguiente. Si vos tenés un tóxico que sabéis que dañó al entrar, no lo hagas dañar al salir. Entonces, no hagas vomitar, no quieras que vomite, no le metas los dedos, no lo quieras neutralizar porque va a hacer reacciones exotérmicas. No queremos hacer. ¿Bien? Antiácido. En general lo que hacemos es fijarnos, por ejemplo, se volcó en la ropa, que se saque la ropita que se bañe, en la boquita que se enjuague, pero no meterle la sonda para sacarle la lavandina, no. Y muchísimo menos si es una lavandina que viene con soda cáustica. Y hidrocarburos tampoco. Claro. Vamos a las contraindicaciones del lavado. En general son las C. Las C. Cáusticos, carburos, convulsiones.
Y ahora agregamos una que nos ha pasado, que son las cirugías bariátricas, en el consejo. Porque nos pasó que no pasaba la sonda. Viste Sí, que valor. las personas que tienen cirugías bariátricas tienen una gran reducción en la capacidad gástrica, no más de 100 mililitros. Entonces, en esas personas, si vos te pones muy intenso en querer hacer un lavado, lo podés perforar. ¿Sí? Siempre escuchar cuando alguien nos dice tengo cirugía bariátrica. Sería absoluta en la contemplación, ¿no? Y no tanto, porque la otra vez le metimos la sonda y sacamos. Claro. Nos empezó a pasar, en la práctica, porque antes viste que no lo teníamos, solo era cáustico. ¿Por qué? Porque el cáustico daña al entrar y si vos lo haces daña al salir. Los cáusticos dañan por contacto directo, ¿sí? Los ácidos hacen una necrosis por coagulación y los alcalinos una saponificación de las grasas. Si le doy tiempo, lo hacen. Pero bueno, ya está dentro, salvo que esté en la boca, ahí sí puedo lavar, enjuagar. Cáustico, no hago lavado. Carburos, hidrocarburos, ¿es absoluta? En general, no, porque si vienen solos, sí, no voy a hacerle un lavado gástrico con una agua rasa. Pero si una vez viene un sileno que vehiculiza un fosforado, o una vitraz, y bueno, le tendré que hacerlo. Y darle los mecanismos protectores de la vía aérea y lo tendré que hacer. Pero en general no se hacen. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos por vía digestiva no se absorben, se eliminan por abajo, no entran al cuerpo. Y por vía inhalatoria sí, se absorben, dañan a nivel pulmonar, van por sangre y predominantemente hacen toxicidad en el sistema nervioso y corazón, porque sensibilizan el miocardio a las aminas y dan depresión del sensorio, excitación, para lo cual los chicos que inhalan, ¿no? Bueno, vamos a liberar a la doctora. Y ahora tiene que Pará, resolver algunas un cosas de la cachito. vida personal y la vamos a volver a llamar. Después dijimos contraindicaciones del paciente, coma y convulsiones. Pero entre comillas, porque si está protegida la vía aérea, y después las convulsiones, bueno, si se frenan, después se puede. No hay que frenar. Bueno, ahora sí. Ahora les voy a hacer Un lujo, muchas gracias. un lujo. Bueno. Muy buena clase, doctora. Sí, Bueno, te muchísimo. agradece. Está Bueno. Estoy acá. Está por Google Meet. Where? Tenés que ayornarte siglo XXI. A ustedes hacen con Google Meet, nosotros hacemos con Zoom. No, yo Google Meet. Sí. Bueno, chao Nacho, nos vemos. Chao Juan, nos vemos. Qué bien. La pasta Lázaro, bueno,